Pilas, Bull, Oid, Blip, Blab. Blob, Blab, Blip, Lola, Boya, Sol. Dile, Dios. Bull, Dolls, Boy, Bitch, Spol, 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 Bello, Bayo, Válido, Aloud, Iluso, Costales. ¿Cómo traducir el lenguaje del piano a un instrumento tan diferente como el cello? Collage mezcla no solo distintas técnicas y maneras de escribir, sino que crea en mí un revuelto de emociones. Emociones que yo no sabía cómo organizar, por cuál comenzar, por cuál terminar. Sentir que perdía el control, que no entendía su idioma, hizo que la odiara en un principio. Pero como la terquedad es mi virtud, lo que odio es lo que más me atrae. Aquello que me genera un reto, una dificultad. Los colores. Ellos fueron quienes me ayudaron a darle forma a eso que para mí eran retazos.
Me guiaron visualmente a encontrar no el orden de aquella partitura, sino los elementos que para mí tenían relevancia. No porque el resto no fuera importante, sino porque en esos 15 segundos yo decidí qué quería escuchar. La primera parte es un juego rítmico que comienza con 2 grupos de quintillos, como las sílabas del coronavirus. Muy apropiado para este momento. Ese ostinato del inicio seguramente es su firma, un lugar donde la mayoría de intérpretes vamos a coincidir, pero que al seguir recorriendo la parte, seguramente cada uno tome distintos caminos. Exploro mi voz en armonía con mi cello y encuentro en ese sonido mi meditación. No solo mi voz quiere participar, sino también esos sonidos que se producen al juntar mis labios o juntar mi lengua contra el paladar, o cuando golpeo el piso con mi pie. Esos sonidos quieren sobresalir en las partes percutidas que anteceden mis murmullos. Cada palabra de los parlatos es importante. Quiero que algunas suenen diferente. ¡Diablos! Es una palabra perfecta para mezclar con el crescendo de mi arco. ¿De pilas? Adoro el acento de las preguntas. Un silencio del que nunca me había percatado da inicio a mi improvisación. Quiero escuchar esos multifónicos de mis dedos bailando sin una coreografía estricta. Quiero también citar al compositor. Por eso uso su ostinato, el que él utiliza al principio, porque así como él me permite complementar su creación, yo quiero agradecerle citándolo en mi creación. Y al igual que cuando estaba detrás de la montaña, quiero explorar los puntos de contacto que producen tan distintos timbres que deleitan a mi oído. Clúster. Intentaré hacer un pizzicato frenéticamente mientras voy subiendo el registro. Luego aparece una percusión con notas que desprenden armónicos casi inaudibles gracias a la vara de mi arco, que realiza el gesto de los símbolos percutidos y de las espirales de la percusión. Una de las mejores partes son las llaves rebotando y vibrando entre las cuerdas de mi cello. Eso suena genial, aunque a mi gato le estremece. Para terminar con esta gran aventura, doy gracias a Alcides y solo tengo una cosa más que decir. ¡Costales!